Hola, buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Cómo andan familia? ¿Cómo están? ¿Cómo están hermanos, hermanas? Espero que todos se encuentren bien. Les mandamos muchos cariños, saludos, bendiciones con la pastora. Nos extrañamos. La palabra se titula Ya no insistas en ir a Tarsis. Recuerdan que el fin de semana pasado, la última palabra que tuvimos, hablaba de la oración eficaz, agrada a Dios. ¿Sí? Y había un punto en los cuales decía, no sé si se acuerdan, que había un punto que decía que Dios no va a suplir algo que no esté a favor o en contra de su voluntad, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar y Dios nos va a decir, tal vez hay alguien que está insistiendo en ir a Tarsis. Esta palabra va para alguien que necesita escucharla. Y bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias una vez más por un día más de vida. Gracias porque estamos sanos, porque somos libres. Gracias, Señor, porque sabemos y creemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, quien nos bendice, quien nos guarda, quien nos compró con su sangre preciosa, Señor, que nos dio la alegría, el gozo de la salvación, papá. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu gloria se manifieste a través de este mensaje, que tu gloria se manifieste en los hogares de nuestros hermanos, que tu gloria se manifieste en tu iglesia. Y te damos gracias, papá, gracias porque sabemos que somos más que vencedores por el medio de aquel que nos amó. Papá, prepara nuestro corazón, prepara nuestro espíritu, alíñanos conforme a tu voluntad, Señor, para poder interpretar y no solo oír el mensaje que tú tienes hoy para darnos, sino para ponerlo por obra. Te damos gracias por todo, gracias por la iglesia, gracias por cada hermano, gracias por cada familia, gracias por cada matrimonio, por cada pequeño, por cada niño, por cada preadolescente, por cada joven, por cada anciano del ministerio. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo traiga convicción de lo que hoy vamos a hablar. Papá, estamos listos para escuchar tu palabra. Te damos gracias una vez más por todo lo que tú, Señor, nos bendices, por las luchas, por las pruebas, porque estamos contentos, porque sabemos que vamos a crecer en la fe, sabiendo que tú, papá, vienes pronto. Dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Bien, voy a estar invitando que abramos nuestra Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 20. Vamos a leer Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo del 35 al 37. Vamos a leer la palabra de Dios. Dijimos Segunda de Crónicas 20, 35 al 37. Versículo 35 dice así. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosias, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosias, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ahora vamos a leer Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Dice así, Jonás 1, 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y decidió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bien, hemos leído dos historias, dos textos de la Biblia, diferentes pero con el mismo destino, Tarsis. Pero Dios no quería que ellos fueran ahí y tampoco se los permitió. Actualmente no se sabe bien la ubicación exacta de dónde está la ciudad que habla la Biblia, que es Tarsis. La mayor parte de los estudiosos afirman que es la ciudad de Tartesús, en la península ibérica, es decir, en España,
donde había una gran industria de fundación. Pero no vamos a hablar en sí hoy de lo que es la ciudad de Tarsis literalmente, sino vamos a hablar de lo que significa Tarsis espiritualmente hablando. Lo que Tarsis significa espiritualmente hablando hacia nuestras vidas. Y de ahí sacaremos todas las enseñanzas prácticas que Dios va a hablarnos hoy a cada uno de nosotros. Tarsis representa entonces para nuestra vida nuestros caprichos, lo que yo quiero hacer pero que no es la voluntad de Dios, lo que yo quiero hacer pero sé que va a ir en contra de lo que Dios tiene para mi vida. Tarsis significa huir de la voz de Dios. Entonces es muy importante para nosotros saber qué significa Tarsis, porque esta enseñanza no va a hablar de Tarsis, dijimos, pero no de la ciudad, sino lo que espiritualmente afecta en nuestras vidas. La palabra Tarsis significa fundir o quebrar en pedazos. Podemos decir que insistir en ir a Tarsis es hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Es ir en contra de la voluntad de Dios. Es insistir en salir con la nuestra y hacer nuestros caprichos. Amén. ¿Cuántos están siguiendo la palabra? ¿Y saben qué? Querer cumplir esos caprichos, querer cumplir, insistir, hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, va a traer consecuencias que no son buenas para nuestras vidas. Y al final va a traer en contra de nuestra vida quebrantamientos, sueños fundidos, consumidos, metas quebradas, sueños rotos. Por eso vamos a ver a través de lo que hemos leído en la historia de estos dos hombres de Dios, que querían ir a Tarsis, que habían hecho planes ellos, para ir a esa ciudad, pero Dios no los dejó, Dios no se lo permitió. Y veremos qué puede pasar en nuestras vidas si nosotros sí insistimos en ir a Tarsis. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros si realmente nosotros estamos insistiendo neciamente en ir a Tarsis? Y vamos a hablar de 4 puntos importantes. Vamos a hablar de 4 puntos que son fundamentales que podamos entender hoy y que el Espíritu Santo nos haga convencer que esta palabra, Señor, va a cambiar nuestras vidas. Amén. Punto número 1. Dios desbaratará nuestros planes. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 30 al 35. Ya lo hemos leído. Amén, lo vamos a leer de nuevo, el punto número 1. Yo se lo voy a leer esta vuelta en la versión Biblia Nueva, ¿sí? Dice así: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosias, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuantos has hecho compañía con Ocosias, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Bien, Josafat había hecho un buen plan de negocio. No estaba mal el plan que Josafat había hecho para hacer y construir naves. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que se asoció a un hombre impío, a un hombre que estaba lejos de querer conocer a Dios, de un hombre que tenía cero intenciones de conocer a Dios y conocer su voluntad. O sea, tenían un buen plan, pero no obedeció a la voluntad de Dios. Las naves se rompieron, como dice la Biblia, y no pudieron ir a Tarsis. El negocio entonces naufragó, porque Josafat no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino sus planes personales. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Que muchas veces queremos preparar algo, organizamos algo y no le consultamos a Dios, y son nuestros planes personales y tal vez no se pueden llevar a cabo, o si se llevan a cabo
no traen un buen resultado para nuestras vidas. El negocio que Josafat estaba organizando, estaba queriendo hacer, en lugar de darle ganancia, lo único que le dejó fue pérdidas. Al igual que en nuestras vidas, cuando nosotros insistimos en hacer nuestra propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre que nosotros hagamos lo que a nosotros nos parezca, recuerden esto, iglesia, siempre habrá pérdidas en nuestras vidas. Por mucho que insistamos, cuando Dios dice no, siempre será un no. Lo voy a repetir de vuelta. Por mucho que nosotros insistamos, cuando Dios dice no, siempre será no. Es más, Él mismo se encargará de ponernos obstáculos, Él mismo se encargará de que algo nos salga bien. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y queremos ir a Tarsis, Él se va a encargar de cerrarnos todas las puertas hasta que nos demos cuenta nosotros de que no podemos hacer lo que nosotros queremos o que Dios no va a permitir que nosotros hagamos lo que Él quiere que desarrollemos para su gloria. Mira lo que dice en Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, la llave simboliza, representa autoridad. Y Dios es el dueño de nuestras vidas. Dios es el dueño de mi vida. Nosotros no tenemos la llave de nuestro futuro, pero Dios sí. Hermanos, hermanas, tenemos que saber y entender que si no es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo, Dios va a desbaratar nuestros planes. Él va a poner obstáculos, va a poner pruebas, va a poner lo que tenga que poner. Él va a cerrar puertas que el hombre no va a poder abrir porque no son los planes que Dios tiene para tu vida. Por eso es muy importante siempre obedecer la palabra de Dios y hacer su voluntad. Amén. Recuerda esto: el que abre y ninguno cierra, y el que cierra ninguno abre. Ese es nuestro Dios. Amén. Punto número 2. Siempre habrá un precio que pagar. Siempre habrá un precio que pagar. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Jonás. Primera de Jonás, Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El Señor mandó a Jonás a Nínive. Amén. No le dijo: mirá, andá, comprate un pasaje, pagate el pasaje a Nínive, poné tu dinero. No le dijo eso. El Señor solo le dijo: levántate y vete. Porque cuando Dios te manda o cuando Dios nos manda a un lugar, Él provee todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios nos manda y tenemos la seguridad de que Dios es el que nos mandó, Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Su voluntad incluye aún la provisión para nuestras vidas. Qué bueno que es esto, hermano. Hermana, qué lindo que es esto, familia. Saber que si Dios nos está llamando, va a ser el que va a proveer lo que nosotros necesitemos, aún incluyendo la provisión que nosotros necesitamos cada día. Jonás decidió ir a Tarsis para huir de la voluntad de Dios. Inclusive pagó su pasaje, pagó el precio de su vida. Ahora, no solamente él pagó su pasaje, sino que también pagó el precio de su huida de la presencia de Dios o de la voluntad de Dios. Si nosotros a esto lo aplicamos a nuestras vidas,
siempre que queramos ir en contra de la voluntad de Dios, habrá un precio alto que pagaremos. Lo voy a repetir de nuevo. Siempre que nosotros queramos ir en contra de la voluntad de Dios, vamos a tener que pagar un alto precio por lo que vamos a hacer. Siempre el ser desobedientes a la voz de Dios traerá un alto costo para nuestras vidas. Muchas veces pareciera inclusive que Dios permite que salgamos nosotros con la nuestra, o salirnos con la nuestra, con la tuya, pero no nos damos cuenta del precio que estamos pagando. Por ejemplo, no nos damos cuenta que si tomamos malas decisiones, van a haber familias destruidas. Mirá el precio que tenemos que pagar. Mal testimonio para nosotros los hijos de Dios si tomamos malas decisiones. Hacemos quedar mal a nuestro Dios. Si nosotros tomamos decisiones desobedientes a la palabra de Dios, vamos a dejar mal a Dios y vamos a ser de mala influencia, vamos a ser de mal testimonios. Si nosotros muchas veces queremos salirnos con la nuestra, vamos a tener enfermedades, pobrezas, lágrimas. Tal vez ese es el costo de lo que estamos pagando por tomar malas decisiones, dolor, amargura. Ahora te hago una pregunta, o nos hacemos una pregunta. ¿Estamos dispuestos a pagar el pasaje de nuestro capricho? Yo no, yo quiero hacer la voluntad de Dios siempre. Por eso tenemos que menguar, como dijo Juan el Bautista, para que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Tenemos que hacernos chiquitos, tenemos que humillarnos para que el Espíritu Santo crezca en nosotros y podamos hacer la voluntad de Dios. Recuerda esto, por favor. Esta palabra va para alguien que necesita escucharla hoy. El ser desobediente a la voz de Dios va a traer un alto costo para tu vida. Aunque pareciera que Dios te está permitiendo hacerlo, si sabes que no es de la voluntad de Dios, no lo hagamos. Amén. Punto número 3. Siempre afectaremos a terceros. Punto número 3. Siempre afectaremos a terceros. Vamos a leer Jonás, ahora capítulo 1, pero versículos 4 y 5. Dice así: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira lo que dice el mismo capítulo, versículo 11 al 13, vamos a leer. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Le hacen una pregunta, porque el mar se iba embraveciendo cada vez más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más en contra de ellos. Bien, seguramente esto lo saben, en las aseguradoras hay un seguro que se llama contra tercero o por daños a terceros. ¿Y por qué a terceros? Porque la aseguradora es la primera persona, yo soy la segunda persona que la asegura va a cubrir mi auto, mi vehículo, mis lesiones, pero muchas veces involuntariamente en un accidente lesionamos a alguien más, Entonces aparecen ahí los terceros, es decir, los que son afectados por mí involuntariamente. Dios tiene una voluntad y el control de mi vida, ¿sí? Pero cuando yo no hago la voluntad de Dios, siempre, involuntariamente o no, estoy causando daños a terceros, a personas que no tienen nada que ver tal vez con mi llamado,
o con mi relación personal con Dios, pero por mi rebeldía, por mi desobediencia a Dios, salen afectados. Personas que por ahí, con la decisión que yo voy a tomar, voy a estar afectando. Recuerdan que siempre hablamos, si yo tomo una decisión apresurada, no solamente puede afectar mi vida o va a afectar mi vida, sino que va a afectar a mi familia. Ejemplo, tenemos el claro ejemplo de lo que acabamos de leer. Los marineros del barco no iban huyendo, sino el que iba huyendo era Jonás. ¿Qué tenían que ver ellos con el problema de Jonás a ser desobediente de Dios? Ninguno. Pero estaban a punto de naufragar ellos también. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué tenía que ver el dueño del barco? Si el que estaba huyendo de la voluntad era Jonás. El que estaba huyendo de hacer la voluntad de Dios era Jonás. Pero muchas veces las decisiones que nosotros tomemos fuera de la voluntad de Dios van a afectar para mal, tal vez a muchos terceros. Pero ahora, si yo sé que lo que voy a hacer está bajo la voluntad de Dios, muchos terceros van a ser bendecidos. Amén. Porque la bendición de Dios va a venir no solamente para tu vida, sino para aquellos que te rodean. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero hacerte una pregunta. Tal vez en esta tarde-noche hay personas que están insistiendo en ir a Tarsis, que están insistiendo, con hacer su voluntad, que están insistiendo en que Dios cumpla sus caprichos. Recuerdan que la prédica pasada hablamos del punto que Dios, una oración eficaz es la que va alineada a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que saber en esta tarde que Dios no cumple caprichos. Dios no va a cumplir los caprichos que hay en tu corazón. Dios va a cumplir siempre su voluntad. Por eso tal vez en esta noche, si estás insistiendo en ir a Tarsis, si estás insistiendo en hacer tu voluntad, en cumplir tus caprichos, hoy te invito a que mires para atrás y mires a cuánto tal vez sin darte cuenta estás afectando con tus malas decisiones. Que mires para atrás y te pongas a ver si tal vez la decisión que tomaste no solamente te afectó a vos, sino afectó a tus hijos, afectó a tu esposa. Jóvenes, tal vez ustedes tomaron una decisión y si hoy miran atrás, esa decisión que tomaste no solo fue una mala decisión para tu vida, sino que también trajo consecuencias para tus padres. Tal vez llanto, tal vez tristezas en sus corazones. ¿Todo por qué? Por haber tomado una mala decisión y por haber insistido en ir a Tarsis. Recuerde que en Tarsis significa rompimiento, quebrantamiento. Recuerden eso, nunca se olviden eso, es quebrar en pedazos. Muchas veces salen afectados los terceros por tratar de ayudarnos. Los marineros remaron y trataron de luchar contra la tempestad con tal de no echar a Jonás en el mar, pero ¿qué dice? Ellos se cansaron porque el mar se había puesto más bravo y tuvieron que tomar una decisión. Hoy es el tiempo de tomar una decisión. Ya no remes más. No insistas más en hacer la voluntad del hombre, sino empieza a buscar la voluntad de Dios para tu vida. Cada uno sabe, ¿quién mejor que cada uno sabe cómo está nuestra relación con Dios, los pensamientos, lo que uno quiere hacer? Dios nos hizo libre, amén. Dios nos da el libre albedrío, la libertad para tomar las mejores decisiones. Y siempre las mejores decisiones van a ser cuando nosotros hacemos su voluntad y no hacemos los caprichos que hay en nuestro corazón, no hacemos los caprichos que queremos desarrollar en nuestras vidas. Aprendamos como iglesia a ser obediente a la voz de Dios, a ser obediente a la voluntad de Dios, para que los terceros sean bendecidos y no sean afectados. Amén. Y vamos al punto número 4. Dios te hará volver como menos lo esperes. Este está lindo el punto. Punto número 4. Dios te hará volver como menos lo esperes. Jonás 1, vamos a leer del 15 al 17.
Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Quiero que me escuches bien, iglesia. Dios tenía preparado para Jonás un gran pez que lo haría volver a su voluntad. Ahora, quiero que me escuches bien. Cuando uno es sellado por el Espíritu Santo, pero está apartado de los caminos de Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, tal vez lo que menos esperes, para hacerte volver a su camino. Jonás, por más que quieras huir de la presencia de Dios, Dios tiene preparado un pez para tu vida. Dios tiene un pez para nosotros, para hacernos volver a sus caminos, para hacernos volver a hacer su voluntad, no la nuestra, para poder cumplir y hacer el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tal vez un pez llamado enfermedad, tal vez un pez llamado hospital, vicios, dolor, angustia, cárcel, depresión, no sé. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que cada uno de nosotros volvamos a su camino. Si hoy estás apartado de Dios, si hoy estás apartada de Dios y estás escuchando este mensaje, Dios te va a hacer volver a su camino de la forma que menos lo esperes. Recuerda esto. Si tal vez estás pensando en volverte atrás y dejar este hermoso camino y duro del Señor, hoy quiero decirte que Dios tiene un pez preparado para hacerte volver a su camino. No permitamos, no sigamos haciendo lo que nosotros queremos, iglesia, sino hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hagamos su voluntad como iglesia, hagamos su voluntad como familia. Porque no es nada lindo ser vomitado por un pez. Porque imaginémonos, creo que no le habrá pasado nada lindo Jonás dentro de la boca de ese gran pez. Porque había algas, había de todos. Y muchas veces nosotros, estando en el camino de Dios, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo nos limpia, pero seguimos haciendo cosas que no nos damos cuenta y estamos ensuciando nuestra vestidura. Sabemos que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado y toda maldad. Y gracias a Dios, gracias a Jesús que fue derramada en la cruz a favor de nuestras vidas. Termino con esto. En esta tarde-noche, espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda siempre esta palabra. No insistas en ir a Tarsis. Si no es la voluntad de Dios, no vayas. Porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer para desbaratar nuestros planes o tus planes si te estás pensando apartar de Dios. Siempre habrá un precio que pagar si nosotros tomamos las malas decisiones. Y si tomamos las buenas, gloria a Dios, porque van a ser bendiciones para nuestras vidas. Siempre afectaremos a terceros con cada decisión que tomemos. Y el último punto, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, como menos los esperes, para volverte a traer a su presencia. En esta tarde-noche, ahorrémonos el sufrimiento por las malas decisiones, las lágrimas. No insistamos más en ir a Tarsis. Empecemos a aceptar y hagamos la voluntad de Dios. Y hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siempre la voluntad de Dios va a ser agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Aunque a veces no la entendamos, aunque a veces sea doloroso, pero quiero decirte esto para terminar: Dios nunca se equivoca.
Dios nunca se equivoca. Nosotros somos seres humanos y erramos, pero Dios no erra. Dios siempre hace las cosas bien. Hermanos, hermanas, familias, Dios los bendiga mucho. Y recuerden esto, ahorrémonos el sufrimiento, las lágrimas, no insistamos en hacer nuestra voluntad. Aceptemos y hagamos hoy, empecemos hoy a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Dios los bendiga mucho, los extrañamos, le mandamos un cariño enorme con la pastora, muchas bendiciones y nos estamos encontrando el próximo sábado.